El trágico final de Kim Go-eun es una historia que pocos conocen en su totalidad, un viaje marcado por un éxito explosivo, críticas despiadadas, ataques en línea y un escrutinio constante de cada detalle de su vida personal, desde relaciones vigiladas hasta juicios crueles sobre su apariencia y decisiones. Una joven actriz talentosa que enfrentó estándares poco realistas, la hipocresía de la industria y una soledad silenciosa nunca revelada al público. Hoy descubrirás los secretos más controvertidos que rodean su carrera y su vida, incluyendo declaraciones que incomodaron a productores y fans, momentos en los que su integridad se puso a prueba y cómo aprendió a sobrevivir emocionalmente sin perder nunca su esencia. Pero el final de esta historia es más oscuro de lo que cualquier titular podría revelar, así que quédate conmigo hasta el último segundo porque la revelación final te impactará de una manera inesperada. Antes de continuar, suscríbete al canal y dale a me gusta, ya que tu suscripción es esencial para que YouTube siga recomendando este contenido y ayudando a llegar a más personas que quieren saber la verdad detrás de la fama. Si puedes apoyar aún más nuestro trabajo, usa Super Thanks, pero si eso no es posible, simplemente comenta abajo qué es lo que más te ha sorprendido hasta ahora, porque cada comentario y cada aporte hace la diferencia y nos motiva a traerte más historias controversiales. Kim Go-eun nació el 2 de julio de 1991 en Seúl, pero su historia personal comenzó a gestarse mucho antes de cualquier contacto con la fama. Siendo muy joven, se mudó con su familia a Pekín, China, una decisión que redefiniría por completo su percepción del mundo, su identidad y su sentido de pertenencia. Crecer fuera de su país de origen significó vivir en un estado de adaptación permanente, donde el idioma, las costumbres, la escuela e incluso las pequeñas interacciones cotidianas exigían una mayor atención y una actitud observadora. Años más tarde, describió esto afirmando que aprendió desde muy joven a mirar antes de actuar, a escuchar antes de hablar y a permanecer en silencio para comprender su entorno. Esta infancia transcurrida en un país extranjero estuvo marcada no solo por desafíos culturales, sino también por una constante sensación de desplazamiento emocional. Aunque se integró en la vida china, sabía que no pertenecía del todo allí, a la vez que se distanciaba progresivamente de Corea, del idioma coreano y de las referencias culturales que forman la base emocional de muchos niños. Esto creó un espacio interior de soledad que no provenía de la falta de personas a su alrededor, sino de la ausencia de un sentido de pertenencia. Un lugar claro al que llamar hogar. Y después de pasar más de 10 años entre dos mundos, Kim desarrolló una identidad fragmentada, sintiéndose como una extranjera en China y más tarde también como una extranjera en su propio país a su regreso. Ella lo mencionaría en entrevistas con una honestidad casi melancólica, diciendo que a menudo se sentía como alguien que observaba su propia vida desde afuera, como si siempre estuviera un paso por detrás de las emociones colectivas, observando las reacciones de los demás para luego decidir cómo comportarse. Esto la transformó en una niña introspectiva y tranquila, profundamente sensible a los cambios de humor y energía en su entorno. Esta sensibilidad, aunque discreta, se acumuló como una especie de archivo emocional interno, donde cada pequeño rechazo, cada dificultad de comunicación y cada momento de aislamiento se almacenaban y procesaban internamente, contribuyendo a una madurez precoz que la distinguió de otros niños de su edad. Mientras muchos aún experimentaban la ligereza de la infancia, Kim ya estaba lidiando con problemas complejos de identidad, pertenencia y adaptación, aprendiendo a encontrar consuelo en la observación, la lectura, la imaginación y el silencio. Al regresar a Corea del Sur durante la adolescencia, este sentimiento de desplazamiento en lugar de desaparecer, se intensificó, ya que comenzó a ser vista como diferente, alguien que hablaba coreano con acento, que no dominaba por completo los códigos sociales locales y que tenía hábitos adquiridos fuera del país. Esto hizo que el proceso de reintegración fuera emocionalmente difícil y a menudo solitario, porque a pesar de estar físicamente en su tierra natal, emocionalmente todavía se sentía marginada, tratando de comprender las rígidas expectativas sociales y una cultura altamente competitiva que exigía una rápida adaptación y un perfeccionamiento del comportamiento. Fue durante este periodo que Kim comenzó a desarrollar una profunda relación con sus propios pensamientos, aprendiendo a vivir con la soledad no como una ausencia, sino como un estado constante, algo que más tarde reconocería como fundamental para su desarrollo como actriz. Esta capacidad de observar en silencio, de sentir intensamente sin necesariamente expresarlo y de comprender emociones complejas sin juzgarlas nació precisamente de esta infancia desplazada, a la vez que se convirtió en una fragilidad emocional, pues la acostumbró a lidiar con el dolor internamente, sin pedir ayuda, sin compartir excesivamente sus conflictos, creando una fortaleza silenciosa que exteriormente parecía madurez, pero interiormente a menudo era solo supervivencia. Así,
Incluso antes de entrar en la industria del entretenimiento, Kim Go-eun ya cargaba con una historia marcada por el desplazamiento, el silencio y la temprana soledad que moldeó profundamente su forma de ver el mundo, relacionarse con las personas y sentir sus propias emociones, convirtiéndose en la base invisible de todo lo que luego expresaría artísticamente, tanto en momentos de brillantez como de vulnerabilidad. En 2012, a la edad de 20 años, Kim Go-eun dio un paso que cambiaría su vida para siempre al hacer su debut cinematográfico en la película Una musa, una obra atrevida, provocadora y sexualmente explícita que exploró los complejos matices de la juventud, la seducción y el despertar de la sexualidad femenina de una forma poco común en el cine coreano. Si bien la crítica la reconoció de inmediato como una interpretación madura, sensible e intensa, lo que le valió importantes premios y una visibilidad artística que pocas actrices de su edad han alcanzado, esta misma visibilidad tuvo un inmenso peso emocional y social. El público y los medios de comunicación, incapaces de separar la persona del personaje, la sometieron a duros juicios morales, comentarios maliciosos, acusaciones de comportamiento inapropiado y una sexualización constante que se convirtió en una experiencia personal traumática. Cada aparición pública se convirtió en una oportunidad para la crítica. Cada gesto observado, cada entrevista analizada, e incluso su forma de vestir o sonreír, escudriñada y cuestionada. Para alguien que aún estaba aprendiendo a lidiar con la fama, la atención centrada en la atención y la percepción pública de su propio cuerpo e imagen, todo esto fue abrumador. Se enfrentó no solo a la presión típica de una carrera en ascenso, sino también a una ola de críticas. La condena social, que la trataba como si hubiera transgredido las normas invisibles del comportamiento femenino, creó un profundo conflicto interno entre quien era ella como persona y quien todos esperaban que fuera. Esta división entre identidad e imagen se volvió dolorosa porque, entre bastidores, Kim Go-eun aún se veía a sí misma como una joven idealista, llena de sueños artísticos, ansiosa por explorar papeles desafiantes y expresarse a través de la actuación. Pero de repente, se vio reducida a un símbolo de escándalo, blanco de chismes, duras críticas, comparaciones crueles y una constante presión moral que cuestionaba su propia comprensión de la justicia y la ética. Incluso rodeada de elogios de la crítica, la industria cinematográfica y directores de renombre, cada premio recibido llevaba la sombra de la condena pública, convirtiendo sus victorias en algo a la vez dulce y amargo. Nadie la felicitó únicamente por su talento, sino que constantemente añadían comentarios sobre su moralidad, su apariencia y su postura ante el controvertido papel que interpretó. Esto le generó una importante carga psicológica, ya que admitió en entrevistas posteriores que no estaba emocionalmente preparada para afrontar tanta atención negativa y para lidiar con la sexualización prematura. Desde su imagen, hasta entender el impacto que ese debut tendría en su vida personal y emocional, y este choque inicial con la fama, con la exposición extrema y con la forma cruel en que la sociedad reacciona a lo que considera transgresor. Marcó una dolorosa ruptura entre la joven idealista que soñaba con ser actriz y la dura y muchas veces injusta realidad de la industria cinematográfica, porque Kim Go-eun se dio cuenta de que la libertad artística tenía un alto precio, que cada elección profesional era interpretada no solo como una decisión de carrera, sino como un reflejo de su carácter, su moralidad y su integridad personal, y lidiar con esta presión, manteniendo su esencia intacta, tratando de separar su identidad del personaje y aún presentándose públicamente de manera segura, exigía una madurez precoz, un intenso desarrollo emocional y la necesidad de crear mecanismos de protección internos, y si bien recibía invitaciones para nuevos roles, elogios de colegas y oportunidades de crecimiento artístico, cada paso también traía consigo el miedo a ser juzgada nuevamente, a que cada expresión de su propia personalidad fuera malinterpretada, creando una tensión constante entre el deseo de actuar libremente y la necesidad de protegerse emocionalmente. Y esta experiencia inicial con la fama, de aclamación y condena simultáneas, se convirtió en un hito formativo en su vida, enseñándole que el arte no existe aislado de la sociedad y que la vulnerabilidad de una joven actriz frente a expectativas poco realistas puede generar una intensa presión psicológica, y esta dualidad entre éxito y crítica, placer y sufrimiento. La vida amorosa de Kim Go-eun siempre ha estado rodeada de un nivel de escrutinio público que pocas personas pueden imaginar. Desde el comienzo de su carrera, cualquier relación romántica se convertía automáticamente en noticia, rumor o tema de debate en redes sociales, prensa y entre fans. Esto significaba que la libertad para relacionarse de forma natural y pacífica era prácticamente inexistente. Cada gesto, cada interacción y cada sonrisa con alguien que le gustaba era inmediatamente interpretado, criticado o sexualizado, creando una presión constante que transformaba lo que deberían haber sido momentos de afecto e intimidad en experiencias de vigilancia y juicio.
El ejemplo más conocido de esta dinámica fue su relación con el actor Shin Ha-kyun, 17 años mayor. Su relación rápidamente se convirtió en el foco de comentarios maliciosos sobre la diferencia de edad, rumores sobre compatibilidad, ataques de discriminación por edad y observaciones insidiosas sobre sus decisiones personales. Esto transformó lo que podría haber sido una relación ligera y agradable en una prueba continua de resiliencia emocional y madurez. Para Kim Go-eun, quien siempre ha valorado la discreción y la autenticidad, esta exposición inmediata tuvo un profundo impacto, ya que la percepción de que cada muestra de afecto sería analizada, juzgada o ridiculizada por los medios y el público comenzó a interferir con la espontaneidad de sus sentimientos, llevándola a cuestionarse constantemente qué podía o no expresar, qué se consideraría aceptable y hasta qué punto podía permitirse ser vulnerable sin convertirse en blanco de críticas. Esta presión social, sumada a la atención obsesiva de los fans, erosionó gradualmente la relación, creando pequeñas fisuras que difícilmente habrían ocurrido en un contexto privado. La intimidad se convirtió en un territorio público, donde cada palabra y gesto tenía peso, consecuencia y repercusiones. Poco a poco, Kim comenzó a comprender que amar como figura pública era un acto que implicaba no solo sentimiento, sino también estrategia, cautela y autoprotección. Esta comprensión la llevó a tomar decisiones difíciles, incluyendo cerrar por completo su vida romántica al público, no por un deseo de crear misterio o alimentar la curiosidad de los demás, sino como un mecanismo de supervivencia emocional. Necesitaba proteger su capacidad de sentir sin que el juicio externo la erosionara, y esta decisión, aunque dolorosa, le permitió. Recuperó cierto sentido de control sobre su propia vida, reduciendo la ansiedad y permitiéndole invertir emocionalmente en sí misma antes de invertir en otra persona. Al reflexionar sobre este periodo en entrevistas, Kim reveló que la experiencia de tener su amor constantemente observado y criticado reforzó su convicción de que la verdadera intimidad no puede coexistir con la vigilancia constante, que la libertad de amar implica tener espacio para cometer errores, crecer y entregarse sin temor a represalias públicas, y que el precio de cada exposición emocional es proporcional a la intensidad del escrutinio recibido. Esta lección, aunque adquirida a través del dolor y la frustración, se convirtió en una parte fundamental de su viaje personal, moldeando su forma de relacionarse, estableciendo límites claros y enseñándole a valorar la privacidad, la autenticidad y la protección de su propio corazón. Así, lo que comenzó como relaciones abiertas a la curiosidad y la intrusión se transformó en una experiencia de aprendizaje silencioso sobre los límites, el autocuidado y la imposibilidad de amar en paz cuando se es observado constantemente. Esta experiencia se convirtió en un hito importante en su vida, ayudando a Kim Go-eun a desarrollarse. La resiliencia, el discernimiento y la capacidad de preservar su esencia emocional, incluso frente a una industria y una sociedad que a menudo exigen exposición total y entrega sin protección, consolidaron su decisión de vivir su amor de forma privada, consciente, cautelosa y con respeto por sus propios sentimientos. Esto demuestra que, para ella, el amor se ha convertido, finalmente, en sinónimo de autoprotección, intimidad preservada y equilibrio emocional, convirtiéndose en una elección consciente de cuidar de sí misma y de sus seres queridos, en lugar de un acto impulsivo vulnerable a la crítica constante. Esta postura, aunque pueda parecer distante para el público, a pesar de su innegable talento y el reconocimiento artístico que alcanzó en tan solo unos años, Kim Go-eun se enfrentó a una dura y persistente realidad que a menudo no tiene nada que ver con la competencia profesional de una actriz. La industria del entretenimiento surcoreana está marcada por estándares estéticos extremadamente rígidos, y para las mujeres, la presión con respecto a la apariencia, el cuerpo, el estilo y el comportamiento es abrumadora. Desde los primeros años de su carrera, Kim se dio cuenta de que ser elogiada por su talento no era suficiente para escapar del escrutinio constante. Los comentarios maliciosos sobre su rostro, altura, cuerpo, ropa e incluso postura eran frecuentes, transformando la percepción pública en una evaluación moralizada de quien era como persona, no solo como artista. Esta atención negativa no se limitó a los medios tradicionales, se extendió a redes sociales, foros de fans, blogs y espacios de discusión en línea donde cualquier detalle de su apariencia podía ser comentado, ridiculizado comparado con estándares de belleza poco realistas que a menudo implicaban cirugía estética, cuerpos esculpidos y medidas imposibles de lograr de forma saludable, creando un escenario constante de el juicio y las expectativas que presionaban a Kim para que se ajustara sin comprometer su autenticidad eran un desafío casi imposible para cualquier ser humano. La actriz reveló en entrevistas que hubo periodos en los que el simple acto de mirarse al espejo se volvió doloroso, ya que cada reflejo parecía reflejar no solo su imagen física, sino también los ataques acumulados, las críticas silenciosas y el peso de una sociedad que valoraba la estética más que la esencia.
Lidiar con esto a diario le exigía una fuerza emocional extraordinaria, pues necesitaba mantener la compostura en público, mostrarse segura y confiada, recibir elogios profesionales y sonreír ante las cámaras, mientras que internamente enfrentaba la ansiedad, la inseguridad y una sensación de agotamiento que se acumulaba gradualmente, erosionando su autoestima y minando su confianza en sí misma, incluso ante importantes logros, premios y reconocimientos de colegas y directores de renombre. Esta presión silenciosa se intensificó aún más al darse cuenta de que cualquier pequeño defecto o diferencia en su apariencia podía ser amplificado y comentado por miles de personas, convirtiendo su vida diaria en un ejercicio constante de autocrítica y vigilancia. Kim tuvo que aprender a equilibrar el deseo de expresarse con la fidelidad a sí misma. La identidad y el estilo personal, sumados a la necesidad de sobrevivir emocionalmente en un entorno hostil y altamente crítico, requirieron desarrollar estrategias de protección internas, filtrar comentarios maliciosos y encontrar maneras de fortalecer su autoestima sin depender de la validación externa. Aún así, hubo días en que la presión se volvió casi insoportable, lo que la llevó a momentos de profunda duda, reflexión silenciosa y aislamiento emocional. Estas experiencias no solo marcaron su vida personal, sino que también impactaron su enfoque profesional, ya que cada papel, cada entrevista y cada aparición pública debía planificarse cuidadosamente para evitar la exposición excesiva y los ataques innecesarios, creando una tensión constante entre el deseo de libertad artística y la necesidad de autoconservación. Kim describió en entrevistas que esta coexistencia diaria con críticas sobre la apariencia y estándares de belleza poco realistas le exigió resiliencia, paciencia y madurez temprana, enseñándole que, en muchos casos, sobrevivir emocionalmente en la industria es tan importante como brillar artísticamente, y que proteger su mente y salud emocional es una estrategia vital para seguir creando y actuando con autenticidad. Al reflexionar sobre este periodo, se hizo evidente que la continua tensión psicológica causada por la presión estética fue uno de los factores contribuyentes. Estos fueron algunos de los papeles más difíciles de su carrera, ya que implicaban vivir a diario con una tensión silenciosa, invisible para el público, pero intensa y constante en su interior, transformando cada elogio en sospecha, cada crítica en una advertencia y cada aparición en una prueba de resiliencia emocional. Fue de esta lucha silenciosa, de aprender a equilibrar la fuerza y la vulnerabilidad, que Kim Go-eun desarrolló una madurez única, una gran sensibilidad para interpretar personajes complejos y una profunda comprensión de que el valor de una persona, incluso el de una actriz expuesta al público, no se define por las apariencias, sino por la integridad, el talento y la capacidad de afrontar los desafíos de la vida y la carrera. Esto consolidó su trayectoria como alguien que enfrenta estándares poco realistas con valentía, disciplina e introspección, transformando cada ataque y cada comentario negativo en aprendizaje y fortalecimiento interior, incluso cuando la tensión emocional parecía casi insoportable, y siempre manteniendo la capacidad de reinventarse, proteger su esencia y seguir actuando con pasión y autenticidad. A diferencia de muchas celebridades que prefieren adoptar discursos neutrales, evasivos o cuidadosamente calculados para mantener una imagen pública segura y complacer a todos los sectores de los medios, Kim Go-eun siempre ha demostrado una inclinación natural hacia la honestidad, incluso cuando ésta genera incomodidad. Creía que la verdad, por difícil que sea escucharla, era una forma de preservar su integridad y humanidad en una industria marcada por las apariencias, estándares rígidos y expectativas casi imposibles de cumplir. A lo largo de su carrera, especialmente en entrevistas, Kim no ha dudado en hablar abiertamente sobre el sexismo estructural que impregna el entretenimiento coreano, denunciando sutil pero firmemente las limitaciones y presiones que enfrentan las mujeres, desde la exigencia de mantener estándares estéticos poco realistas hasta la constante necesidad de controlar sus expresiones, opiniones y comportamientos para evitar ser malinterpretadas. También ha abordado la hipocresía de la imagen femenina idealizada, el concepto de pureza que a menudo se espera de las actrices jóvenes, donde cualquier actitud que se desvíe de las expectativas es automáticamente criticada, sexualizada o cuestionada, creando una enorme carga para quienes necesitan equilibrar su vida personal, su carrera y el constante escrutinio público. Y esta postura franca, si bien nunca generó escándalos explícitos ni situaciones legales, causaron suficiente incomodidad como para que se revisaran algunas oportunidades profesionales, se evaluaran sus contratos con mayor cautela y se aumentara la vigilancia de sus acciones y declaraciones. En un entorno tradicionalmente acostumbrado al silencio y la complacencia, cualquier acto de sinceridad femenina puede percibirse como una amenaza o rebelión, lo que refuerza la idea de que la libertad de expresión, especialmente para las mujeres, tiene un alto costo. Kim Go-eun, aún consciente de esto, decidió no silenciar sus opiniones, revelando también en entrevistas la soledad que acompaña al éxito,
Una soledad a menudo invisible para el público, que solo sigue las alfombras rojas, los premios y los logros visibles, pero ignora las horas de aislamiento, reflexión y autocrítica que definen la vida real de una actriz. Al hablar de esto, Kim expuso la vulnerabilidad detrás de la fama, mostrando que ser reconocido artísticamente no significa ser inmune al sufrimiento, la crítica constante o la presión por la perfección, y que el coraje para tomar una posición en un entorno hostil requiere no solo confianza en sí misma, sino también resiliencia emocional, inteligencia para lidiar con las repercusiones y la capacidad de aceptar que no todos comprenderán sus intenciones, e incluso frente a posibles consecuencias profesionales, como retrasos en las invitaciones para roles comerciales, negociaciones más cautelosas y una mayor atención a su imagen. Kim mantuvo su postura de decir lo que creía correcto, lo que refleja una madurez poco común, autoconciencia y una visión crítica de la industria, de cómo se trata a las mujeres y de la presión social que a menudo es invisible pero constante. A lo largo de los años, estas declaraciones honestas han ayudado no solo a dar forma a su imagen de artista honesta y consciente, sino también a crear una narrativa sobre la autenticidad, el coraje y la resistencia silenciosa, mostrando que es posible existir en la industria sin renunciar a la propia voz, incluso cuando el precio es alto, y que la verdad, aunque sea incómoda, puede servir como herramienta para la fortaleza interior.